Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde ya los invito a participar con sus preguntas, con sus comentarios para la entrevista que vamos a tener a continuación a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo. Bueno, esta semana se hizo justicia para Lula. La Corte Suprema anuló todas las sentencias en el caso Lava Jato contra el expresidente. Y esto definitivamente abre las puertas para que el expresidente Lula vuelva a la carrera política y se pueda presentar en las próximas elecciones en Brasil que se realizarán en el 2022. Pero, ¿qué puede pasar en este lapso? ¿Ocurrirá lo mismo que ocurrió en las elecciones pasadas? Ustedes recordarán que Lula pues era el preferido en la campaña anterior y meses antes fue encarcelado. Él estuvo más de 500 días en prisión. Para muchos esto fue un claro boicot político y bueno, esperamos pues que esto no vuelva a ocurrir en la próxima campaña presidencial al 2022. Ya que si bien la Corte Suprema anuló todas las sentencias, estas han ido a foja cero a un Consejo de Justicia distrital en Brasilia. Para conversar sobre esto y además sobre los efectos geopolíticos que puede tener el regreso de Lula a la vida política, nos acompaña Mónica Valiente. Ella es secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo y además miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, más conocido como el PT. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Verónica, por la invitación. Es un gran honor y una gran alegría poder participar de este programa. Bueno, para nosotros también es un gusto tenerte aquí, Mónica. Bueno, para empezar, cuéntanos, si bien la Corte Suprema anuló todas las sentencias contra el expresidente, estas se han derivado a un Consejo Distrital de Justicia en Brasilia que van a foja cero. Ahora, ¿qué puede pasar en el transcurso de los próximos meses? ¿Se le puede volver a inculpar? ¿Cuáles son la defensa que tiene el expresidente Lula para salir rápidamente de eso y poder postular en las próximas elecciones del 2022? Bueno, Verónica, es un tema bastante delicado y complicado también, pero es importante decir que esa decisión de anulación de todas las condenas y de la recuperación de los derechos políticos de Lula, decidida por el juez de la Suprema Corte, que es el relator de todos los procesos de Lava Jato, tiene todavía que ser confirmada en el Pleno de la Suprema Corte, porque la Fiscalía Federal ha questionado essa decisão. Pero é muito difícil que esto caiga en el Pleno de la Suprema Corte. Não é impossível, claro, pero é muito difícil. Lo segundo é que, simultaneamente a esse processo que anulou as condenas e recuperou os direitos políticos de Lula, há outro processo, outro juízo, também impetrado por la defensa técnica del presidente Lula, que trata de la parcialidad del ex-juiz Moro quando ha juzgado los processos contra Lula. Esta também está em debate em la Suprema Corte e, se decide neste segundo juízo que el juez ex-juiz Moro foi, de hecho, parcial e desrespeitou a Constituição Federal, todos sus actos y pruebas que ha colhido en el medio del proceso original no pueden ser utilizados por la Corte Distrital para la cual el primer juiz ha enviado los procesos de Lula. Así que son dos cosas simultáneas que corren en paralelo y que cambian la situación jurídica. Pero lo que te puedo decir es que essas duas decisões, essa primeira decisão e o processo de parcialidade contra o ex-juiz Moro ha cambiado del agua para el vino a situação jurídica do presidente Lula.
se reconoció lo que la defensa técnica decía desde el inicio. Las cosas que le acusaban al presidente Lula no tienen nada que ver con el esquema de corrupción en Petrobras. Son cosas muy diferentes. Ellos quisieron hacer este link entre Petrobras y el presidente Lula justamente para hacer una condena rápida, expresa, para sacarlo de las elecciones de 2018. Pero estamos muy felices, creemos que fue una victoria importantísima en esta batalla y seguimos luchando, por supuesto. Ahora, si bien, como tú dices, básicamente ya no hay herramientas para la acusación contra Lula, el juicio, la Corte Federal puede también demorar un lapso que no permita al expresidente volver a postular. ¿Cómo evitar esta situación? Bueno, Verônica, si fuera un proceso jurídico normal, provavelmente não haveria tempo para condenar a Lula e sacar e caçar seus direitos políticos. Pero nada é normal em la justiça brasileira e tampouco latino-americana em los últimos tempos. O lawfare é um procedimento de perseguição política através de mecanismos judiciais que ocorrem em Brasil, em Argentina, em Equador, em Bolívia, em muitos de nossos países. Así que en tesis no habría tiempo. Entonces, pero estamos vigilantes porque así nos sucedió en 2018. Estamos muy vigilantes con eso para impedir que más una vez saquen a Lula del proceso político brasileño. Ahora, lo más probable entonces es que el expresidente Lula vuelva a candidatear para las elecciones del 2022. ¿Qué dicen las bases del Partido de los Trabajadores? Mira, es probable que, lo más probable es que Lula pueda ser candidato. Todavía él propio no ha decidido si va a ser o no candidato, como él ha dejado claro ayer en su entrevista de mucho tiempo, incluso, que yo creo que ustedes acompañaron. Pero sí, si él va a poder, por supuesto, las bases del PT están muy contentos con esa posibilidad y lo quieren. Pero como Lula dice, lo más importante hoy es combater la pandemia, combater el hambre, la pobreza, el desempleo. Y enquanto eso, y mientras tanto, hacer los debates entre los partidos de izquierda, progresistas, para preparar las elecciones de 2022. Pero este año tenemos batallas muy duras en Brasil. Entonces, así es. Yo lo escuché al presidente Lula diciendo que si bien había sido muy dura su vida en prisión por más de 500 días, pero más dura aún es la vida de millones de brasileros en este momento que están atravesando una tragedia por la pandemia. Brasil es el país que lidera el número de contagiados y muertes en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Entonces, ¿qué plantea el Partido de los Trabajadores para estos tiempos, para estos meses? Porque no se puede esperar hasta el 2022. Sin duda. Lo que vivimos en Brasil es una verdadera tragedia humanitaria, es un genocidio. Tenemos más de 11 millones de personas contagiadas, tenemos una población de 210 millones de personas, con 11 millones já contagiadas, 270 mil muertos. Todos os dias temos cerca de 60 a 70 mil pessoas contagiadas. E, además de isso, el año pasado logramos en el Congreso Nacional, el PT y los partidos de izquierda, aprobar un auxilio emergencial para que la gente pudiera quedarse en casa y poder mantenerse, comprar comida, pero eso acabó el 31 de diciembre. Entonces, nuestros planes son luchar para la continuidad de ese auxilio emergencial en un valor que la gente pueda vivir, comprar comida, mantenerse, hasta que la pandemia disminua. Lo segundo es una presión fuertísima sobre Bolsonaro para que compre vacunas, porque
no tenemos las vacunas suficientes para la población brasileña. Es una vergüenza porque somos conocidos como uno de los sistemas de salud público más importantes del mundo, con mucha expertise en vacunación de toda la gente. En la epidemia de influenza H1N1, en 3 meses logramos, en 2013 o 14, logramos vacinar 80 millones de personas en 3 meses. Y tenemos que presionar a Bolsonaro para que compre vacunas, porque desafortunadamente también perdimos la expertise para producir las vacunas, que ya la teníamos. Y el otro es el tema del desempleo. Es importantísimo aprobar un plan en el Congreso Nacional de ayuda a las pequeñas y microempresas, los restaurantes, los salones de belleza, los pequeños comercios, porque esa gente no puede mantener no pueden abrir sus establecimientos y, por lo tanto, no pueden mantener los empleos y mantener funcionando, y con eso el hambre volvió a Brasil, el desempleo. Entonces queremos un plan de emergencia económica, además del auxilio emergencial, que pueda ayudar a las pequeñas y medianas empresas a sobrevivir hasta que logremos vacunar la gente y disminuir la pandemia en nuestro país. Ahora, como bien dices, en esta crisis múltiple, con la crisis económica, la sanitaria, si bien Brasil siempre históricamente ha sido reconocido como el país que siempre ha ido a la punta en temas de medicina en toda la región, ¿cómo es que ahora a Bolsonaro se le escapa de las manos esta situación? ¿Cómo ven ustedes desde el PT la gestión del presidente Bolsonaro? Y me imagino pues que su nivel de popularidad se ha ido en picada con este manejo de la pandemia, ¿no? Sin duda, Verónica, poco a poco ven disminuyendo su popularidad, pero él tiene una máquina de fake news, de redes sociales, que es brutal, con mucha plata. Incluso hay procesos en la Suprema Corte sobre eso. Por eso sigue manteniendo, pero está cayendo su popularidad, está bajando su popularidad por ese manejo genocida, trágico para la gente, para el pueblo brasileño. Y además de eso, la presencia de Lula en el escenario político brasileño también influencia mucho eso. Por ejemplo, ayer, después del pronunciamiento de Lula, Bolsonaro ya empezó en otro tipo de comportamiento, como por ejemplo decir que todos deben usar las mascarillas, que vacina es la mejor arma, cosas que no decía hasta el lunes. Entonces, la gente está se apercebendo que eso son mentiras, que ahora só está diciendo eso porque Lula volvió al escenario político y causó un deslocamento, como yo he dicho, de las placas tectónicas en la política brasileña y regional. Y justamente quería preguntarte eso. Muchos líderes progresistas de la región, del mundo, presidentes, saludaron inmediatamente la decisión de la Corte Suprema de anular todos los juicios contra Lula. ¿Qué significado envuelve que Lula esté nuevamente en carrera pública, no solamente para el Brasil, sino para la región? Es un significado importantísimo, Verónica. En primer lugar, porque significa una derrota muy fuerte del lawfare, que acometió a Lula, pero también a otros de nuestros líderes y lideresas, como Cristina Kirchner, Rafael Correa, Jorge Glass, Evo Morales y muchos otros que también sufren. Entonces, la derrota del lawfare en el caso Lula, es importante para toda la región, porque ese fue uno de los instrumentos que las élites neoliberales de nuestra región utilizaron para estancar la ola progresista que vínhamos construyendo desde la elección del presidente Chávez en 1998. Lo segundo es que Lula tiene, como ha dicho ayer, una comprensión muy profunda acerca de la necesidad de profundizarmos la integración regional de nuestra América, que es un instrumento importantísimo
não somente para ajudar a solucionar nossos problemas, como também para uma melhor ubicação de nossa região neste mundo globalizado, com mais soberania, com respeito e de todos os países, para que dejemos efetivamente de ser o pátio traseiro de los Estados Unidos. Então, uma vuelta de Lula significa muitos buenos auspícios para a UNASUR, a CELAC, o fortalecimento do Mercosul. Isso cambia geopoliticamente todo o cenário latino-americano e caribeño. Así es. ¿Tú crees que Lula, de llegar nuevamente al gobierno, pueda liderar este proceso de integración, de recuperación de la UNASUR, de la CELAC? Sin duda, va a liderar. Pero yo já adelanto uma coisa importantíssima, que quando as élites neoliberales de nossos países e do mundo intentaram encerrar a ola progressista que tuvimos, a gente ha resistido em América Latina e muito bravamente. Tuvimos, recuperamos, por exemplo, o governo de Argentina, de Bolívia, ganhamos as eleições com esta visão progressista e de integração em México. Agora, se não há algum tipo de lawfare contra Andrés Arauz em Equador, é muito possível, quase probabilíssimo, que Andrés Arauz ganhe as eleições em Equador, e tudo isso fortalece a concepção de integração regional, de reanudação da UNASUR, cuja sede é em Quito, e o que significa que temos hoje uma condição melhor para impulsar a integração da região através de UNASUR e CELAC, e que com Lula nesse cenário, obviamente, vai ser potencializada. Porque Lula tem uma profunda compreensão da necessidade, aunque seamos um país grande com muitas possibilidades, pelo Brasil solamente, sozinho e aislado, não vai lograr a ser lo que nuestro pueblo necesita, y tampoco toda América Latina. Así es. Y en el caso tú mencionas las derechas, bueno, ahora también hay como una segunda ola, por ir con las metáforas de pandemia, pero de gobiernos progresistas en la región, ¿no? Seguramente va a ganar Andrés Arauz en Ecuador también, además vienen las elecciones por una nueva constitución en Chile. Acá en Perú no se sabe todavía quién puede ser el próximo presidente. En fin, pero el perfil político que tiene Lula, y que además lo ha demostrado en su gobierno anterior, él tiene la facilidad de llegada no solamente a los gobiernos progresistas, sino también a los gobiernos de derecha. Por ejemplo, en la época que era presidente, Alan García también era presidente en Perú, y Alan García lo amaba, pese a tener políticas ideológicas tan diferentes. Entonces, definitivamente es una buena noticia y seguramente calza con el perfil perfecto para liderar esta integración. Finalmente los pueblos son los beneficiados, ¿no? ¿Tú crees que logre unir derechas y gobiernos progresistas finalmente? ¿Crees que se pueda? Mira, é uma pergunta de difícil contestação, porque o mundo cambiou muitíssimo desde que Lula foi presidente de 2003 a 2010. E tuvimos o aparecimento de olas de ultraderecha, direita fascista, que não la teníamos em épocas anteriores. Então, é difícil dizer que a direita vai, vamos a dizer que Lula vai lograr unir a direita com a esquerda. Eu não creio muitíssimo, não por la intenção de Lula, pero porque há uma disputa geopolítica no mundo e econômica fortíssima. A crise econômica mundial não ha cessado, por todo o contrário, ha empeorado por el tema da pandemia. Então, não ha sido resuelta e o neoliberalismo sigue pressionando os governos
para que sigam com políticas de achicamento do Estado, de ajuste fiscal, de retirada de direitos previsionais, de salários de la gente. Então, a esses interesses econômicos que parte da direita, ou que a direita vai sempre buscar a atender, e que vai na contramano das necessidades de nossos pueblos. Pero te digo que em algumas coisas, por exemplo, é possível. O tema de UNASUR. Uma das primeiras coisas que foi criada em UNASUR foi a Comissão de Saúde. Com certeza, se tuviéramos lá UNASUR funcionando estes dias trágicos da pandemia, com seu Conselho de Saúde, poderíamos comprar vacinas em conjunto, poderíamos fazer ações regionais para conter a pandemia. E isso não é uma coisa que creio que governos de direitas se opondriam. Provavelmente não, pero em coisas fundamentais, sim. Pero recuerdo a nossos oyentes que quando foi criada a UNASUR, teve a participação do então presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que é um tipo de direita, pero as ideias integracionistas são tão fortes que é difícil, incluso para a direita, contraponer-se. Eles tinham um grande reforço com Trump, pero Trump foi derrotado. Aunque Biden não seja nenhum integracionista, por supuesto, pero cambiou também as condições internacionais. Pero eu creio que é importantíssimo que tenhamos em mente que vamos a batalhar, vamos a lutar por la integración, sea como sea. Ahora, es difícil, pues, ¿no?, mantener una institución regional como UNASUR o como la CELAC si la mayoría de presidentes no son de corriente progresista, ¿no? ¿Qué hacer para que se pueda nuevamente rearticular estos organismos tan importantes y que se mantengan a lo largo de la historia? Porque como tú bien dices, hay temas estructurales que escapan, que ya van más allá de las ideologías, como esta de la vacunación o de la compra de vacunas en bloque, como lo ha hecho la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde las organizaciones políticas, sociales, para presionar que estos organismos no desaparezcan? É uma pergunta importantíssima, Verônica, porque eu creio que no período anterior nós não tivemos a devida atenção para o tema da popularização da integração regional, de fazer com que os pueblos, seus movimentos sociais, populares, campesinos, de trabalhadores, puderam acompanhar o tema da integração regional, participar deste processo como atores importantíssimos para poder institucionalizar. Sabemos que a institucionalização desse tipo de mecanismo depende muitíssimo de los governos, pero também da compreensão que os pueblos em cada um de los países tenham sobre esse processo e puedan pressionar. Por exemplo, se tivéssemos uma outra situação, Lenín Moreno, uma outra situação política, ideológica e de disputa de hegemonia, Lenín Moreno, o presidente de Equador, não poderia haber hecho lo que ha hecho com a sede de la UNASUR. Habría gente, pueblo, garantizando isso. Então, é importante que nós corrijamos este erro que cometemos em los períodos anteriores e que hagamos processo de debate, de popularização, de mobilização, de integração regional de los pueblos, además de la integração regional entre países e governos. Eu creio que este é grande desafio. E eu penso que a gente que se interessa por isso, os jovens e as jovens se interessam muitíssimo atualmente por el tema internacional, por el tema de la solidariedade entre los pueblos, de la cooperação, del multilateralismo. É impressionante como isso hoy día es un tema de la juventud. Así es, y por los temas medioambientales también, ¿no? Es otra generación, definitivamente. Pero ahora, por ejemplo, tú como secretaria del Foro de Sao Paulo, ¿qué propones para articular todas estas organizaciones políticas y sociales de la región
y que se pueda hacer igual que desde UNASUR, desde el Foro o desde el Grupo de Puebla, qué sé yo, o otros organismos políticos, ¿cómo se pueden articular para hacer una presión también a nivel regional? Esse é um tema importantíssimo, Verônica, porque o primeiro que para nós do Foro de São Paulo, o tema da unidade do progressismo, da esquerda, é um dos temas mais importantes para nós, de fazer ações em conjunto com essas articulações partidistas e populares que temos em nossa América, como o Grupo de Puebla e outros tantos, pero nós também, como Foro, temos fortes relações com os movimentos sociais e populares de nossa região. Por exemplo, nessa semana estamos junto com os companheiros e companheiras da Jornada Mundial contra o Imperialismo, por uma sociedade feminista, contra o prejuízo contra as mulheres. É uma ação do Foro de São Paulo, pero chamada, coordenada por la Jornada Mundial, que é uma jornada de movimentos sociais e populares. Tuvimos também, e pretendemos reanudar isso este ano, uma forte relação com os organismos da Jornada Continental contra o Neoliberalismo e por la Democracia, que é um agrupamento de centrales sindicales latino-americanas e caribenhas, que foi também muitíssimo importante, tivemos atividades em conjunto. Então, se trata de unidade, se trata de fazer alianças com os movimentos populares e sociais, com os novos movimentos, como, por exemplo, han surgido muitíssimas jovens mulheres lutando por os temas feministas, os temas de meio ambiente, que são importantíssimos, incluso que o neoliberalismo está destruindo nosso planeta. Então, é importante esta articulação e, mais do que isso, também termos muito presente nossas consignas, que são a solidariedade, a cooperação, a paz em América Latina e o Caribe. O tema de Colômbia, de la paz em Colômbia, é um de nossos temas, incluso que temos muitas coisas em comum com Puebla, com la COPAL, sobre isso. E o multilateralismo. Há que cada vez mais ter organismos multilaterais fortes e que puedan enfrentar estes novos desafios que tem a humanidade. O tema da crise ambiental, o tema das pandemias. E mira, dizem que este coronavírus é fruto de toda a destruição do equilíbrio do meio ambiente que ha hecho surgir um novo vírus que é o coronavírus. Quantos mais podem surgir se não tivermos uma ação articulada de proteção ao meio ambiente em todo o mundo? No podemos correr ese riesgo. Así es, Mónica. Bueno, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero ha sido un tremendo gusto tenerte aquí en Nuestra América en Disputa. Sería ya hasta una próxima oportunidad. Les deseo toda la suerte con el caso de Lula y bueno, finalmente esto también va a repercutir en la patria grande y en el beneficio de todos nuestros pueblos. Sin duda, Verônica, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que el pueblo decida su destino en las próximas elecciones que vamos a tener el 11 de abril en Perú, en Chile, en Ecuador. Seguimos atentos y acompañando la lucha de los pueblos. Muchas gracias, Mónica. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Bueno, Chao. Amigos, eso también ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa, como todos los jueves. Cuídense mucho. Chao.